Precisamente para hablar sobre este tema ya estamos en contacto con Diego Garcilaso, director de epidemiología en la provincia de Entre Ríos. Garcilaso, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buen mediodía para usted. ¿Qué tal? Buen mediodía, ¿cómo estás? Bien, en principio, vamos a recordar qué significa que dentro del coronavirus la variante Delta. ¿Qué es lo peligroso? ¿Es más contagiosa? ¿Es más letal? Me gustaría empezar por ahí esta vez. Sí, en las variantes lo que se evalúan son esos tres temas que planteaste vos. Una es la capacidad de contagiosidad que tiene la variante, también si tiene algún tipo de gravedad distinto, y otra cosa que es fundamental y muy importante es si escapa la inmunidad de las vacunas. Con la variante Delta, lo que está claramente demostrado es que es mucho más contagiosa que las otras variantes. Las vacunas funcionan, efectivamente, las vacunas que hoy se están usando en el programa de inmunizaciones en nuestro país funcionan para este tipo de vacunas, pero también se pueden llegar a observar casos en personas vacunadas incluso con 2 dosis. Bien. Y la gravedad aparentemente podría llegar a tener un poco más de gravedad que las otras variantes, así que bueno, esos son los puntos que tiene característico la variante Delta, que era algo que era predecible que iba a ocurrir y que desplazó, como bien decías vos al inicio del informe, ha desplazado a las otras variantes que habían predominado, sobre todo en el gran pico que tuvimos en mayo, junio y julio. Garcilaso, ¿desde cuándo ustedes manejan información de que está presente la variante Delta aquí en la provincia de Entre Ríos? Nosotros, bueno, la información hasta el momento veníamos teniendo todos informes que todavía predominaban variante Gamma principalmente, que es la también conocida como Manaos y Andina, y en este último reporte, que son casos principal de principios de noviembre, principalmente es donde empezamos a detectar la mayoría de los casos que se confirmaron fueron de esta variante. Como vos dijiste, de cada 10 casos, todos comunitarios, o sea, todos de circulación propia, 7 fueron de esta variante. Nosotros también, en nuestro laboratorio provincial, hoy tenemos la posibilidad de hacer un método de screening que podemos detectar también variante Delta probable, que se dice, no es la secuenciación completa, eso después se manda a confirmar al Malgrán. Como para que todos entendamos, ¿cómo puede ser que se registren estos casos en personas que no han viajado al exterior o que no han tenido contacto con viajeros? Y básicamente porque son personas que han estado en contacto con casos confirmados de variante Delta de otras provincias que han estado circulando probablemente por nuestra provincia y se han ido distribuyendo en todo el país. Hoy, por ejemplo, en lo que es Bocaba, ya también el 80% de los casos corresponde a variante Delta y en muchas de las provincias ya se está viendo el predominio de la variante Delta, con lo cual con la circulación que tenemos hoy actual dentro de nuestro país es algo que se esperaba. Claro, usted abordaba recién el tema de la vacunación. Me imagino que quienes está viendo o está escuchando esta nota dice, bueno, si yo tengo el esquema completo de vacunación, ¿qué me puede hacer la variante Delta si me llego a contagiar o si llego a contraer un caso de COVID? Bueno, las vacunas, como ya sabemos, son muy buenas para evitar principalmente los casos graves, o sea, las que las personas terminen internadas o fallecimientos. No son 100% efectivas, o sea que no funcionan 100% de las veces, pero en la mayoría de los casos, para esta variante especialmente, la vacuna funciona muy bien en detener, digamos, la enfermedad en un momento antes de que la persona llegue a quedar internada. Pero también puede pasar o puede ocurrir, si bien las vacunas son buenas también para disminuir la enfermedad, no lo son tanto como para disminuir los casos graves. Entonces podemos llegar a observar, de hecho, muchos de los casos que se confirmaban de variante Delta eran personas que tenían vacunas, incluso algunos hasta tenían el esquema completo. Por lo tanto, es muy importante, como siempre decimos, no solo que es fundamental tener el esquema de vacunación completo, hecho con las 2 dosis si corresponde, 3 dosis si es necesario, y también con los refuerzos que van a empezar a hacerse ahora, sino también evitar la exposición al virus con todas las medidas que nosotros ya conocemos para evitar
no solo enfermarnos, sino también poder transmitir la enfermedad y contagiar a otros. Bien, una última pregunta, lo más breve posible. Se viene el verano, se vienen la mayoría de los eventos masivos. Mucha gente ya ha dejado de utilizar el barbijo, aún hasta en el interior de algunos comercios. En los boliches bailables en general no se pide ningún tipo de este tipo de controles. Digo, ¿les preocupa mucho eso? ¿Volveremos un poco a reforzar los controles, las restricciones? ¿Necesariamente ya está planteado así desde el ámbito donde ustedes se mueven y estarán charlando y analizando? Sí, para nosotros es clave y fundamental. Seguimos recomendando evitar las aglomeraciones. Obviamente que la gente tenga los esquemas de vacunación completo. Si tienen sintomatología o si tienen dudas, realizar los testeos, el aislamiento, todo eso es la clave y la base para poder controlar la enfermedad, como siempre hemos dicho. No va a alcanzar solamente con la vacunación, también se va a requerir de tener en cuenta todos estos otros aspectos, como bien decís vos. Hoy estamos en una situación de relativa calma en el número de casos, o sea, hoy tenemos un número de casos bajo en relación a lo que teníamos en el invierno, pero eso puede llegar a cambiar, así que es muy importante reforzar todas estas medidas que son fundamentales, como bien decías vos, y bueno, hacer el seguimiento de la situación epidemiológica semana a semana para ver si no se requieren tomar otras medidas un poco más intensas. Perfecto. Diego Garcilaso, director de Epidemiología en la provincia de Entre Ríos, muchísimas gracias por este diálogo con Ahora. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta allí repasábamos cuál es la actualidad epidemiológica de la provincia de Entre Ríos respecto